71% de nuestro planeta no es tierra firme, es agua. Un azul profundo que se extiende hasta donde la vista alcanza, un territorio que se disuelve en el horizonte y sobrepasa cualquier límite de la imaginación humana. Bajo las olas que danzan en la superficie, existe un universo paralelo tan vasto y misterioso que permanece, en gran parte, oculto a nuestros ojos. Es fascinante saber que conocemos más detalles sobre la superficie de la Luna que sobre los abismos silenciosos que reposan justo debajo de las embarcaciones que cruzan nuestros mares. Desde las superficies serenas, donde las olas respiran luz, hasta los abismos eternos donde el sol jamás osó tocar, criaturas extraordinarias escriben sus propias narrativas silenciosas. En las profundidades del océano, surgen criaturas tan colosales que sobrepasan a cualquier gigante que haya caminado por el planeta. Seres cuyo corazón puede alcanzar el tamaño de un auto, mientras el cuerpo tiene el tamaño de un avión. Y, entre esas sombras azules, vive también una mente extraordinaria, un animal capaz de reconocerse en el espejo e interpretar el mundo a su alrededor con una percepción que desafía la lógica humana. Es un reino donde poder y misterio caminan lado a lado y que será revelado a lo largo de este video. Pero antes de continuar esta aventura, dinos, ¿desde dónde nos estás viendo? No olvides dar like, suscribirte y contribuir con la continuidad de nuestro canal, haciendo una pequeña contribución a través de la herramienta de apoyo. En total, son 5 océanos, con características totalmente diferentes, pero que forman un único cuerpo de agua global que envuelve nuestro planeta como un manto líquido pulsante. No tienen fronteras reales, solo nombres que inventamos para mapear lo inimaginable. Sus aguas se mezclan, sus corrientes se entrelazan, sus vidas se conectan en una danza eterna que comenzó hace miles de millones de años. Bienvenidos a los 5 océanos, reino de las más grandes e inteligentes criaturas del planeta. En las profundidades que la luz solar nunca alcanza, criaturas incomprensibles para la mente humana flotan en la oscuridad eterna, brillando con su propia luz fantasmagórica. En las aguas heladas de los polos, gigantes marinos migran miles de kilómetros guiados por estrellas y campos magnéticos que no comprendemos completamente. En los arrecifes coloridos que estallan de vida, millones de especies coexisten en ciudades subacuáticas que tomaron milenios en construirse. Cada ola que rompe en la costa carga historias de lugares distantes. Cada gota de agua del océano ya fue hielo polar, ya fue lluvia tropical, ya fue nube. El océano no conoce fronteras, no entiende divisiones. Pero, para comprender su verdadera grandeza, es necesario navegar por todos los océanos y ver el planeta a través de la inmensidad azul que nos envuelve. Y, cuando este viaje llegue a su fin, quedará claro cuán pequeños somos ante la vastedad impresionante que moldea este mundo. Comenzaremos en el mayor de todos, el Titán Azul que cubre casi la mitad del planeta. Después seguiremos hacia el más cálido, donde los monzones dictan el ritmo de la vida. Cruzaremos el océano que conecta continentes y civilizaciones. Subiremos hasta la cima helada del mundo, donde los osos cazan sobre aguas congeladas. Y finalmente, descenderemos hasta la parte más aislada del planeta, donde los pingüinos se sumergen en aguas tan frías que parecen imposibles de habitar.
A lo largo de este viaje, nos sumergiremos en las profundidades abisales, donde la presión aplastaría submarinos como latas vacías. Nadaremos entre arrecifes de coral que albergan un cuarto de toda la vida marina en apenas un 1% del océano. Presenciaremos cacerías épicas, migraciones imposibles y estrategias de supervivencia que desafían la lógica. Prepárate, porque estás a punto de percibir que los océanos van mucho más allá de la inmensidad. Ellos sustentan la vida. No son solo lugares deslumbrantes, son fundamentales para el equilibrio del planeta. Y detrás de cada misterio que guardan, está la verdad más profunda de todas. Es gracias a ellos que nosotros existimos. Cada respiración que tomas, cada gota de lluvia que cae, cada grado de temperatura que mantiene la Tierra habitable, todo eso depende de estos 5 mundos azules que cubren nuestro planeta. El viaje comienza ahora, y comenzamos en el gigante. Si todos los continentes de la Tierra fueran arrojados al Océano Pacífico, aún sobraría espacio. Es tan vasto que cubre casi la mitad de toda la superficie del planeta, extendiéndose por más de 165 millones de kilómetros cuadrados. Su profundidad es aún más impresionante. En la fosa de las Marianas, el abismo es tan profundo que el monte Everest, con sus 8.848 metros de altura, cabría entero allí dentro, y aún restarían cerca de 2 kilómetros de océano sobre la cima de la montaña más alta del mundo. Este es el Pacífico, el mayor, el más profundo y antiguo de todos los océanos. Su nombre significa Pacífico, pero hay poco de calmo en estas aguas inmensas. Bajo su superficie aparentemente tranquila, fuerzas colosales están en constante movimiento. El anillo de fuego que rodea el Pacífico concentra el 75% de todos los volcanes activos del planeta. Placas tectónicas colisionan y se hunden unas bajo otras en movimientos que crean terremotos capaces de generar tsunamis que atraviesan océanos enteros. Es un gigante vivo, respirando fuego y agua, moldeando la propia geografía del planeta. En las aguas cristalinas que bañan islas remotas, algo se mueve con inteligencia calculada. La orca emerge, su coloración en blanco y negro contrastando dramáticamente con el azul profundo a su alrededor. Es la cazadora más sofisticada de los océanos, un genio acuático que desarrolló culturas de caza únicas para cada población. Con hasta 9 metros de longitud y un peso de 8 toneladas, la orca es un torpedo vivo de músculo y mente. Pero su verdadero poder no está en el tamaño. Está en la capacidad de pensar, de planificar, de enseñar. Cada grupo familiar posee sus propias técnicas de caza, transmitidas de generación en generación como tradiciones ancestrales. En el Pacífico Norte, algunas orcas aprendieron a crear olas para derribar focas de bloques de hielo flotantes. En la Patagonia, otras lanzan sus cuerpos deliberadamente sobre playas poco profundas para capturar lobos marinos, arriesgando quedar varadas para asegurar su alimento. En Nueva Zelanda, grupos enteros trabajan juntos para rodear cardúmenes, usando burbujas de aire como redes invisibles. Observarlas cazar es presenciar estrategia en su forma más pura. Se comunican con clics y silbidos específicos, cada familia con su propio dialecto único. Planifican ataques con anticipación, asignan roles a cada miembro del grupo, ejecutan maniobras coordinadas que a los humanos les tomaría años de entrenamiento dominar. Y lo más impresionante, ellas enseñan. Las madres llevan a sus crías en cacerías de entrenamiento, mostrando pacientemente cada técnica.
corrigiendo errores, recompensando aciertos. Algunas poblaciones fueron vistas atacando tiburones ballena solo para extraer sus hígados ricos en nutrientes, dejando el resto del cuerpo hundirse. Pero la orca no está sola. Existe otro gigante que disputa la cima de la cadena alimentaria del Pacífico. Hay otro depredador aquí, un cazador solitario que reina supremo desde hace millones de años, esculpido por la evolución para ser la máquina de matar perfecta. De las profundidades surge la silueta inconfundible. El tiburón blanco se mueve a través del agua con una gracia que contradice su tamaño colosal. Puede llegar a 6 metros de longitud y pesar 2 toneladas de músculo puro. Sus mandíbulas albergan hasta 50 dientes aserrados dispuestos en filas, cada uno una cuchilla de 6 centímetros lista para desgarrar carne. El tiburón blanco es mucho más que dientes y fuerza bruta. Sus sentidos son tan agudos que rozan lo sobrenatural. Puede detectar una sola gota de sangre diluida en 1.000.000 de gotas de agua. Sus ampollas de Lorenzini, pequeños poros en la cabeza, captan campos eléctricos producidos por el latido cardíaco de sus presas, permitiéndole localizar animales escondidos bajo la arena del fondo del mar. Su visión está adaptada para aguas oscuras y turbias, capaz de distinguir contrastes mínimos donde otros depredadores solo verían sombras. Y su audición detecta vibraciones de baja frecuencia a kilómetros de distancia, el sonido de un pez herido luchando, de una foca nadando en la superficie, de una oportunidad presentándose. Cuando ataca, es explosión pura. Sube de las profundidades a velocidad imposible, su cuerpo hidrodinámico cortando el agua como un misil vivo. En el momento del impacto, sus mandíbulas se proyectan hacia adelante, separándose del cráneo para maximizar la mordida. En un solo golpe, puede extraer 40 kilos de carne. Si la presa es demasiado grande para tragar, la sacude violentamente, sus dientes aserrados funcionando como sierras que cortan a través de hueso y músculo. Pero incluso en la violencia hay estrategia. Cuando ataca presas grandes, como los elefantes marinos, el tiburón blanco aplica la técnica de morder y esperar. Lanza una mordida devastadora y luego se retira, observando a la presa desangrarse y debilitarse. No hay prisa. Espera con paciencia. Sabe que la muerte es inevitable. No arriesga una pelea innecesaria. Y aún así, incluso este depredador supremo conoce el miedo. Cuando aparecen orcas en territorio de tiburones blancos, los tiburones desaparecen. Simplemente abandonan la zona, a veces durante meses. Se han registrado casos de orcas cazando tiburones blancos específicamente por sus hígados, volteándolos boca arriba para inducirlos a un estado de sopor antes de matarlos con precisión quirúrgica. Es una jerarquía fluida, donde la inteligencia a veces supera la fuerza bruta, donde la estrategia de grupo vence al poder individual. Más abajo, donde la luz del sol comienza a fallar y las aguas se vuelven verde oscuro, otro habitante se desliza entre rocas y grietas. El pulpo gigante del Pacífico es la especie más grande del mundo, con tentáculos que pueden alcanzar más de 5 metros de punta a punta. Pero el tamaño es solo una de sus muchas armas. El pulpo es un maestro de la transformación. En su piel, millones de células especializadas, llamadas cromatóforos, pueden cambiar de color en fracciones de segundo. Puede volverse rojo, marrón, blanco, e incluso crear patrones complejos que imitan rocas, algas y arena. Pero va más allá del color. Su piel puede cambiar de textura, creando protuberancias que imitan el coral o alisándose para parecerse a las piedras.
Observar a un pulpo camuflarse es presenciar una magia biológica. Desaparece literalmente ante los ojos, fusionándose con el entorno de forma tan perfecta que, incluso sabiendo dónde está, aún resulta difícil localizarlo. Es una invisibilidad casi total, una habilidad que evolucionó a lo largo de millones de años de ser presa y depredador al mismo tiempo. Su inteligencia rivaliza con la de algunos mamíferos. Se ha observado a los pulpos usando herramientas, cargando cáscaras de coco como armadura móvil, apilando rocas para crear fortalezas. Pueden resolver rompecabezas complejos, abrir frascos con tapa de rosca, memorizar patrones e incluso reconocer rostros humanos individuales y reaccionar de manera diferente ante cada uno. Cuando se ve amenazado, el pulpo no depende solo del camuflaje. Puede expulsar una nube densa de tinta que no solo oscurece la visión del depredador, sino que también contiene compuestos que confunden el olfato, creando pistas falsas. Mientras el atacante está desorientado, el pulpo se impulsa mediante chorros de agua expulsados a través de su sifón, alcanzando velocidades sorprendentes. Su cuerpo está casi totalmente desprovisto de huesos, con excepción del pico duro en el centro de los tentáculos. Esto significa que puede escurrirse por cualquier abertura mayor que ese pico, infiltrarse en grietas que parecen imposibles de atravesar y escapar de los depredadores por rutas impensables. Y sus tentáculos son herramientas extraordinarias. Cada uno posee cientos de ventosas equipadas con quimiorreceptores que funcionan como papilas gustativas. El pulpo literalmente prueba todo lo que toca, identificando presas, reconociendo texturas y explorando su entorno con un sentido para el que no tenemos equivalente. Es como si cada tentáculo fuera una lengua móvil, degustando el mundo a su alrededor. En las noches sin luna, cuando la bioluminiscencia del plancton microscópico hace que las olas brillen de un verde fantasmal, el pulpo caza. Se arrastra por el fondo rocoso, con sus tentáculos explorando cada grieta, cada agujero. Cuando localiza una presa, el ataque es una explosión de tentáculos, una captura que parece coreografiada. Los cangrejos son aplastados, las conchas son perforadas por el pico poderoso y los peces son envenenados por una saliva tóxica que los paraliza al instante. Pero el Pacífico guarda un secreto aún más profundo, literalmente. Mientras en la superficie la vida hierve bajo el sol, a miles de metros de profundidad, en las zonas a las que nunca llega la luz solar, existe otro mundo. La fosa de las Marianas, el punto más profundo de los océanos, desciende 11 kilómetros por debajo de la superficie. Es más profunda de lo que el Everest es alto. Allí, la presión es tan intensa que aplastaría a un ser humano de inmediato. Más de 1000 atmósferas comprimen cada centímetro cuadrado. La temperatura está solo unos pocos grados por encima del punto de congelación. No hay luz, no hay plantas, no hay fotosíntesis. Debería ser un desierto estéril, un abismo muerto. Y aún así hay vida allí. En los bordes de las fuentes hidrotermales que expulsan agua hirviente calentada por el magma terrestre, comunidades enteras prosperan, bacterias que se alimentan no de la luz solar, sino de los compuestos químicos vomitados por las entrañas de la Tierra, gusanos tubulares gigantes que crecen hasta 2 metros, sin boca, sin estómago, que sobreviven en simbiosis con bacterias que viven dentro de sus cuerpos. Más arriba, en la zona abisal, donde la oscuridad es total pero la presión ligeramente menor, criaturas extrañas patrullan en busca de cualquier materia orgánica que se hunda desde las capas superiores. Es una lluvia constante de cadáveres microscópicos, de excrementos de animales de la superficie, de partículas nutritivas que descienden lentamente como una nieve marina.
El Pacífico no es un solo océano. Son 1000 océanos en uno, cada capa con sus propias reglas, habitantes y secretos. Desde la superficie soleada hasta el abismo helado, es un mundo vertical de vida adaptada a lo imposible. Y mientras las corrientes del Pacífico siguen su curso eterno, moviéndose en remolinos gigantescos que tardan décadas en completar un ciclo, transportan no solo agua, llevan también el calor de los trópicos hacia los polos, nutrientes desde las profundidades hasta la superficie y vida de un continente a otro. Pero nuestro viaje debe continuar, porque al oeste del Pacífico, separado solo por fronteras imaginarias que trazamos en los mapas, se encuentra otro océano. Un paraíso de aguas cálidas donde los monzones marcan el ritmo de la vida y gigantes gentiles pastan en jardines submarinos. El Océano Índico es diferente. Es el más cálido del planeta. Sus aguas tropicales alcanzan temperaturas que rondan los 29 grados Celsius durante gran parte del año. Pero su característica única no es el calor, sino el hecho de que sus corrientes invierten su dirección. Dos veces al año, impulsadas por los vientos de los monzones, las corrientes superficiales del Índico literalmente cambian de curso. De mayo a septiembre, vientos que soplan desde el suroeste empujan las aguas en una dirección. De noviembre a marzo, vientos del noreste las empujan de regreso. Es como si el océano respirara, inhalando y exhalando con las estaciones. Ese ritmo estacional moldeó civilizaciones enteras. Durante milenios, navegantes árabes, indios y africanos sincronizaron sus viajes comerciales con los monzones, aprovechando vientos predecibles para cruzar miles de kilómetros. El Índico era la carretera líquida que conectaba culturas. En las aguas poco profundas y cálidas que bañan las costas tropicales, entre bosques de manglares donde las raíces se hunden en el agua salada, vive una de las criaturas más gentiles de los océanos. El manatí marino se desliza lentamente a través de las aguas turbias, con su cuerpo robusto moviéndose con una gracia sorprendente para una criatura tan grande. Puede llegar a medir 4 metros de largo y pesar 600 kilos, un gigante rechoncho que parece haber sido diseñado para transmitir calma. Su piel gruesa y arrugada está cubierta de algas y pequeños crustáceos que hacen de él su hogar. No se molesta por los visitantes. Vive en paz con los pasajeros que lo acompañan, que limpian sus parásitos mientras obtienen comidas fáciles. El manatí es completamente herbívoro. Es el único mamífero marino que se alimenta exclusivamente de plantas. Pasa hasta 8 horas al día pastando en praderas sumergidas de pastos marinos, masticando lentamente con labios prensiles que funcionan como manos suaves. Puede consumir hasta 50 kilos de vegetación en un solo día. Sus movimientos son lentos, casi meditativos. Sube a la superficie cada 3 o 4 minutos para respirar. Su hocico ancho emerge suavemente, sin prisa. Bajo el agua, gira perezosamente e investiga el fondo con una curiosidad apacible. No tiene depredadores naturales en su etapa adulta. Es la personificación de la paz acuática. Pero esa tranquilidad casi los llevó a la extinción. Durante siglos fueron cazados intensamente. Su naturaleza confiada y sus movimientos lentos los convertían en presas fáciles. Hoy, protegidos pero aún amenazados, nadan por los estuarios y bahías poco profundas como recordatorios vivos de que la gentileza merece protección. Compartiendo estas aguas cálidas, otra criatura de inteligencia notable patrulla en grupos coordinados. Los delfines danzan a través de las olas con una alegría que parece intencional. Saltan, giran
y juegan con objetos que encuentran flotando. Pero detrás de la aparente diversión existen mentes extraordinariamente sofisticadas. Los delfines poseen una de las mayores proporciones entre peso corporal y tamaño cerebral de todo el reino animal. Su cerebro, comparable al de los grandes primates, revela una inteligencia notable. Los delfines exhiben una habilidad extraordinaria y extremadamente rara en el mundo animal. Son capaces de reconocerse a sí mismos en el espejo, una prueba que revela no solo autoconciencia, sino también un alto grado de cognición. Cuando un animal comprende que el reflejo frente a él no es otro individuo, sino una representación de sí mismo, eso indica la presencia de procesos mentales sofisticados, como memoria, percepción avanzada y la capacidad de distinguir entre el yo y el entorno. Entre sus increíbles habilidades está la ecolocalización. Con ella, crean mapas sonoros tridimensionales del entorno, viendo a través del sonido con una precisión impresionante. Viven en sociedades complejas, con jerarquías, alianzas e incluso cultura. Grupos distintos desarrollan técnicas de caza únicas que se enseñan a las crías. Algunos trabajan de manera coordinada para acorralar presas. Otros utilizan estrategias elaboradas que involucran el entorno que los rodea. Su comunicación es impresionante. Cada delfín tiene un silbido único, una especie de nombre que otros miembros del grupo usan para llamarlo. Las madres enseñan sus silbidos a las crías poco después del nacimiento. Pueden referirse a individuos ausentes mediante secuencias complejas de chasquidos y silbidos. Los delfines revelan un comportamiento emocional extraordinario. Se brindan apoyo mutuo, especialmente cuando un miembro del grupo está herido, rodeándolo y ayudándolo a mantenerse a salvo. Las madres mantienen un vínculo intenso con sus crías, acompañándolas de cerca y guiando cada etapa de su crecimiento. Entre ellos, el lazo afectivo es profundo, reflejado en actitudes que muestran empatía genuina e incluso señales claras de duelo cuando pierden a un compañero. El Océano Índico alberga algunos de los arrecifes de coral más deslumbrantes del planeta. En las Maldivas, Seychelles y a lo largo de la costa africana se extienden verdaderas ciudades submarinas levantadas por miles de millones de pequeños arquitectos a lo largo de milenios. Cada coral es, en esencia, una colonia de diminutos pólipos que, al secretar esqueletos de carbonato de calcio, construyen capa tras capa de estructuras rígidas. Estas formaciones terminan convirtiéndose en mundos completos, ofreciendo refugio y alimento a una inmensidad de especies marinas. Son las selvas tropicales del mar, explosiones de biodiversidad donde cada centímetro cuadrado hierve de vida. Peces de todos los colores, moluscos de todas las formas y tamaños imaginables, además de otros seres que conforman este rico ecosistema, como las tortugas que navegan entre las formaciones de coral. Pero los arrecifes son frágiles. Dependen de una delicada relación simbiótica entre los pólipos de coral y las algas microscópicas que viven en sus tejidos. Las algas realizan la fotosíntesis, produciendo azúcares que alimentan al coral. A cambio, reciben protección y acceso a la luz solar. Es una asociación perfecta, pero vulnerable. Cuando el agua se calienta demasiado, el coral expulsa las algas en un mecanismo de estrés. Sin ellas, pierde su color y se vuelve blanco como un hueso. El blanqueamiento es un proceso que se intensifica a medida que los océanos se calientan. Si las temperaturas no vuelven rápidamente a la normalidad, el coral muere, y con él se derrumba todo el ecosistema que dependía de su estructura.
El Índico también es hogar de fenómenos fascinantes en los estuarios. Allí donde los ríos se encuentran con el océano, el agua dulce y la salada se mezclan, creando entornos únicos donde especies de ambos mundos coexisten. Es un laberinto de canales, islas y manglares que conforman los viveros del océano. Los estuarios son cruciales para la vida marina. Los peces juveniles crecen protegidos entre las raíces de los manglares antes de aventurarse en mar abierto. Las aves migratorias se detienen para descansar y alimentarse. Es el lugar donde la tierra y el mar no compiten, sino que colaboran. El Océano Índico es más pequeño que el Pacífico, pero no menos importante. Sus aguas cálidas funcionan como un motor térmico que influye en los patrones climáticos globales. Los monzones que genera traen lluvias que benefician a miles de millones de personas. Sus corrientes distribuyen calor y nutrientes. Sus profundidades guardan secretos aún no revelados. Y mientras sus aguas siguen su ritmo estacional, fluyendo primero en una dirección y luego en otra, eventualmente se conectan con otro gigante. Hacia el oeste, separado solo por líneas imaginarias en los mapas, se encuentra el océano que unió civilizaciones, el mar que fue una carretera entre mundos. El océano Atlántico forma parte de la historia humana. Fue a través de sus aguas que las civilizaciones se encontraron, que las culturas se mezclaron y que el mundo tal como lo conocemos tomó forma. Es el más joven geológicamente y sigue creciendo. Cada año, sus márgenes se separan unos cuantos centímetros a medida que nuevas rocas emergen de la dorsal mesoatlántica. Esa cordillera submarina que corre de norte a sur por el centro del océano es una de las mayores estructuras geológicas del planeta. Tiene más de 15.000 kilómetros de extensión y en algunos puntos alcanza la altura de los Alpes. Es allí, en las profundidades, donde la corteza terrestre se abre y el magma asciende, creando nuevo suelo oceánico. Es allí donde el Atlántico respira, expandiéndose lentamente. Sus aguas conectan los climas extremos del planeta. Al norte, tocan el hielo del Ártico. Al sur, abrazan la Antártida. Entre esos extremos fluye una de las corrientes más importantes para el clima global, la corriente del Golfo. Nacida en el Golfo de México, esta corriente transporta aguas cálidas hacia el norte, deslizándose por la costa este de Norteamérica antes de cruzar el Atlántico en dirección a Europa. Funciona como un verdadero río dentro del océano, desplazando miles de millones de toneladas de agua caliente que actúan como un inmenso calentador natural. Sin esa influencia, países como Inglaterra e Irlanda tendrían un clima mucho más severo, similar al de Canadá, marcado por inviernos largos, fríos e intensos, con temperaturas frecuentemente bajo cero y vastas regiones cubiertas de nieve durante gran parte del año. Es la corriente del Golfo la que suaviza el clima europeo, manteniendo libres de hielo los puertos del norte y garantizando inviernos mucho menos rigurosos de lo que serían de forma natural. El Atlántico también alberga a una de las criaturas más majestuosas de los océanos. Cada año, en una de las mayores migraciones del reino animal, ellas llegan. La ballena jorobada recorre miles de kilómetros a través de estas aguas, viajando desde las aguas polares donde se alimenta hasta las aguas tropicales donde se reproduce. Con hasta 18 metros de longitud y 40 toneladas de peso, la jorobada es un coloso que desafía la gravedad. Sus aletas pectorales son las más largas de cualquier ballena, alcanzando 5 metros cada una. Estas alas submarinas le otorgan una maniobrabilidad impresionante para un ser tan grande. Cuando salta, realiza un movimiento que parece imposible.
La ballena impulsa su cuerpo masivo fuera del agua. Por un breve momento, 40 toneladas flotan en el aire, suspendidas entre dos mundos. La caída genera una explosión de espuma blanca, un sonido que resuena a kilómetros de distancia. Es un espectáculo de poder y de alegría pura. Pero, ¿por qué saltan? Nadie lo sabe con certeza. Tal vez sea comunicación, el sonido de la caída viajando largas distancias bajo el agua. Tal vez sea para desprender los parásitos adheridos a su piel. O quizás sea simplemente por diversión. Observar a una jorobada saltar es presenciar algo que desafía las explicaciones racionales. Es como si la propia alegría hubiera adquirido forma física. Los machos de jorobada son también los músicos del océano. Durante la temporada de reproducción, entonan canciones complejas que pueden durar hasta 20 minutos y escucharse a cientos de kilómetros de distancia. Cada población tiene su propia canción, que evoluciona lentamente a lo largo de los años. Todos los machos de una región cantan la misma versión, y cuando alguno introduce una variación que gusta, los demás la imitan. Estas canciones revelan que estos gigantes del mar portan su propia cultura, como una tradición oral que resuena en las profundidades. Es una forma de arte ancestral que vibra en los océanos millones de años antes de que existiera cualquier rastro de humanidad. Las jorobadas se alimentan en aguas frías y ricas en nutrientes cerca de los polos. Su técnica es ingeniosa. Nadan en círculos bajo los cardúmenes de peces, expulsando burbujas de aire que ascienden y crean una cortina cilíndrica. Los peces, confundidos, se concentran en el centro. Entonces las ballenas suben con la boca abierta, tragando toneladas de agua y peces de una sola vez. Sus gargantas se expanden como globos y luego expulsan el agua a través de sus barbas, filtrando los peces que quedan atrapados. Pueden consumir hasta 1000 kilos de alimento por día durante la temporada de alimentación. Necesitan acumular reservas de grasa suficientes para la larga migración hacia las aguas tropicales, donde pasarán meses sin comer mientras se reproducen y cuidan de sus crías. El viaje puede superar los 8000 kilómetros en cada dirección. Es una de las mayores migraciones de cualquier mamífero. Y lo hacen todos los años, guiadas por mecanismos que aún no comprendemos por completo. Magnetismo terrestre, posición de las estrellas, memoria ancestral transmitida de madres a crías. Tal vez todo eso junto. El Atlántico también alberga uno de los fenómenos más mistificados de los océanos, el Triángulo de las Bermudas. Es un área entre Bermudas, Florida y Puerto Rico, donde supuestamente barcos y aviones desaparecen misteriosamente. La realidad es menos dramática, pero no menos interesante. Esta región está atravesada por algunas de las rutas marítimas y aéreas más transitadas del mundo. Estadísticamente, el número de desapariciones no es mayor que en cualquier otra zona de intenso tráfico. Pero la geografía del lugar presenta desafíos únicos. Corrientes fuertes e impredecibles, tormentas súbitas, aguas profundas donde los restos se hunden rápidamente sin dejar rastro. También existen bolsas de metano atrapadas bajo el lecho oceánico que ocasionalmente escapan, creando áreas de agua con densidad reducida, donde los barcos pueden literalmente hundirse. Y los vientos pueden cambiar rápidamente de dirección e intensidad. No es un misterio sobrenatural, es la naturaleza siguiendo su curso, pero la leyenda persiste, más interesante que la verdad. En las costas del Atlántico, donde las olas se encuentran con la tierra, existen algunos de los ecosistemas más productivos del planeta. La desembocadura del río Amazonas vierte tanta agua dulce en el océano que su influencia puede detectarse a 300 kilómetros de la costa.
Es posible navegar en agua dulce en pleno océano, rodeado solo por un horizonte azul. Esa mezcla de agua dulce rica en nutrientes con agua salada crea condiciones ideales para explosiones de vida. Los peces migran hacia estas zonas para alimentarse. Las aves marinas se zambullen sin descanso. Es un punto de encuentro donde río y océano colaboran para crear abundancia. El océano Atlántico es también hogar del mar de los Sargazos, el único mar sin costas. Definido no por tierra, sino por corrientes. Es una región tranquila en medio del giro oceánico del Atlántico Norte. Allí, algas flotantes llamadas sargazos forman mantos dorados que se extienden por miles de kilómetros cuadrados. Estas algas flotantes crean un hábitat único. Cientos de especies viven exclusivamente allí, escondidas entre sus frondas doradas. Los peces juveniles encuentran refugio. Las tortugas marinas pasan años alimentándose antes de regresar a las costas para desovar. Es un bosque flotante, un ecosistema sin raíces. Anguilas europeas y americanas emprenden travesías épicas hasta el mar de los Sargazos para desovar. Nacen allí y luego las larvas son transportadas por las corrientes de regreso a las costas de donde vinieron sus progenitores. Pueden tardar años en completar el viaje. Es una navegación transoceánica programada genéticamente, un GPS biológico que desafía la comprensión. El Atlántico es sinónimo de movimiento y conexión. Es el océano que recuerda que ninguna tierra está verdaderamente aislada, que las corrientes fluyen entre todos los continentes, que el agua no reconoce fronteras políticas. Y mientras sus corrientes siguen sus circuitos eternos, llevando calor desde el Ecuador hacia los polos y frío de regreso, finalmente se encuentran con las aguas heladas de la cima del mundo. Allí, donde el hielo flotante cubre el océano, donde el sol no se pone en verano ni nace en invierno, existe otro reino completamente diferente. El océano Ártico es el más pequeño de todos, pero posee un carácter singular. Existe en un juego permanente entre hielo y agua helada. En invierno, su superficie se transforma en una vasta costra sólida que se extiende por millones de kilómetros cuadrados. En verano, parte de ese hielo se derrite, revelando franjas de agua abierta, pero el Ártico nunca se libera por completo de su manto blanco e imponente. También es el más somero de los océanos, con una profundidad media de apenas 1.200 metros. Rodeado casi por completo de masas de tierra, funciona más como un mar Mediterráneo helado que como un océano tradicional. Pero su influencia en el clima global es desproporcionada en relación con su tamaño. El hielo del Ártico funciona como un gigantesco espejo que refleja la luz solar de vuelta al espacio. Sin él, el océano oscuro absorbería mucho más calor, acelerando el calentamiento global. Es un sistema de enfriamiento natural del planeta y está encogiéndose. Cada década, el hielo marino del Ártico disminuye alrededor de un 13%. Los científicos prevén que, en algunas décadas, el Ártico podría estar completamente libre de hielo durante los veranos. Las consecuencias de este cambio son difíciles de prever por completo, pero sin duda serán profundas. Pero mientras el hielo persista, la vida encuentra maneras de prosperar en este entorno extremo. Y en la cima de esta pirámide helada, como rey indiscutible del Ártico, camina el oso polar. Con hasta 3 metros de longitud y un peso de hasta 800 kilos, el oso polar es el mayor depredador terrestre del planeta. Pero llamarlo terrestre es engañoso. Es tanto oso como criatura marina, perfectamente adaptado a la vida en el límite entre el hielo y el agua.
Su pelaje, que parece blanco, en realidad no lo es. Cada pelo es transparente y hueco, reflejando la luz de modo que parece blanco a nuestros ojos. Bajo ese pelaje, su piel es negra, absorbiendo cada rayo de calor del sol ártico. Y bajo la piel, una capa de grasa de hasta 10 centímetros funciona como un aislante térmico tan eficiente que los osos polares pueden sobrecalentarse si corren durante demasiado tiempo. Sus patas están adaptadas para múltiples propósitos. Sobre el hielo, los pelos en las plantas proporcionan tracción. En el agua, actúan como poderosos remos, impulsando al oso a velocidades de hasta 10 kilómetros por hora. Pueden nadar durante días seguidos, cruzando cientos de kilómetros de agua abierta entre bloques de hielo. Pero es en la caza donde el oso polar demuestra su verdadera maestría. Su alimento principal son las focas, especialmente las focas anilladas que abren agujeros de respiración en el hielo. El oso localiza estos agujeros por el olfato, capaz de detectar una foca bajo 3 metros de nieve compactada. Entonces espera, inmóvil durante horas, a veces días, aguardando el momento en que la foca aparecerá para respirar. Cuando la foca emerge, el ataque es instantáneo. Un zarpazo poderoso rompe el hielo o arrastra a la foca fuera del agujero. La mordida en el cráneo o en el cuello es fatal. Es eficiencia brutal moldeada por millones de años de evolución en el ambiente más hostil del planeta. Pero el mundo del oso polar está cambiando. El hielo marino que necesita para cazar se derrite cada vez más temprano en primavera y se forma más tarde en otoño. Eso significa menos tiempo para cazar, menos focas capturadas, menos reservas de grasa para sobrevivir al verano cuando el hielo desaparece. Algunos osos se han visto obligados a buscar otros entornos, donde luchan por encontrar alimento suficiente. Se los ha visto entrando en aldeas humanas, hurgando en la basura e incluso enfrentándose a personas. No es agresión, es desesperación, es hambre en un mundo que se calentó demasiado rápido. Bajo el hielo donde el oso caza, existe un ecosistema entero que desafía la lógica. ¿Cómo puede haber vida donde no hay luz solar? ¿Cómo pueden crecer plantas bajo metros de hielo sólido? La respuesta está en las algas que crecen en la parte inferior del hielo marino. Estas algas microscópicas han encontrado una forma de hacer fotosíntesis con la tenue luz que atraviesa el hielo. Durante la primavera, cuando el sol regresa, se disparan en crecimiento, tiñendo la parte inferior del hielo de verde y marrón. Esa explosión de productividad sostiene todo lo demás. Pequeños crustáceos llamados anfípodos raspan las algas que crecen en el hielo. Sirven de alimento para peces más pequeños, que a su vez alimentan peces mayores y focas. En la cima de este ciclo, osos polares y orcas dependen de estos animales para sobrevivir. Es una cadena alimentaria completa que nace de la luz del sol filtrada por el hielo y termina en las presencias más poderosas del Ártico. Las focas que habitan estas aguas heladas son maestras de la supervivencia en el frío extremo. Pueden bucear a profundidades de cientos de metros y permanecer sumergidas por más de una hora. Su grasa aislante las mantiene abrigadas y también sirve como reserva de energía durante los periodos en que la comida es escasa. En el invierno ártico, cuando la oscuridad es total durante meses seguidos, la vida no se detiene, solo desacelera, entrando en un ritmo diferente. Algunos animales migran hacia aguas más al sur. Otros permanecen, adaptados a la oscuridad eterna del invierno polar. El océano Ártico está cambiando más rápido que cualquier otro. Las temperaturas allí aumentan al doble de la velocidad de la media global.
El hielo que permanecía congelado durante todo el verano está desapareciendo. Se están abriendo rutas de navegación que antes eran imposibles. Es una oportunidad para los humanos, pero una tragedia para las especies que evolucionaron para el hielo. Y mientras el Ártico se calienta, sus aguas frías aún fluyen hacia el sur, mezclándose con corrientes oceánicas que eventualmente alcanzan el otro extremo del planeta. Allí, en el fin del mundo, se encuentra el océano más remoto, más frío y más inhóspito de todos. El océano Antártico, también llamado Austral, fue el último en ser descubierto. Solo fue reconocido oficialmente como el quinto océano en el año 2000, aunque los marineros siempre supieron que estas aguas eran diferentes. Se define no por continentes a su alrededor, sino por la corriente circumpolar antártica, el río oceánico más poderoso del planeta. Esa corriente fluye hacia el este, rodeando por completo la Antártida sin ser nunca interrumpida por tierra. Mueve 130 millones de metros cúbicos de agua por segundo. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a unas 600 veces el caudal del río Amazonas. Es la corriente que une a todos los demás océanos, distribuyendo calor y nutrientes alrededor del globo. Las aguas del Antártico están entre las más frías del planeta, llegando a temperaturas por debajo de 0 grados Celsius. No se congelan por completo debido a la salinidad. Es un entorno tan hostil que los peces que nadan aquí desarrollaron proteínas anticongelantes en su sangre, moléculas que impiden la formación de cristales de hielo en sus cuerpos. Pero estas aguas heladas son increíblemente productivas. Durante el verano austral, cuando el sol finalmente regresa tras meses de oscuridad, el fitoplancton se dispara en crecimiento. Y sosteniendo gran parte de esta cadena alimentaria, se encuentra una criatura diminuta pero increíblemente abundante, el krill. Estos pequeños crustáceos se parecen a camarones en miniatura y miden apenas unos centímetros de longitud. Individualmente son insignificantes. Colectivamente son una de las fuerzas biológicas más impresionantes del planeta. Se estima que la biomasa total de krill antártico alcanza los 500 millones de toneladas. Eso es más que el peso de toda la población humana. Forman superenjambres que pueden contener millones de individuos, tiñendo el agua de rosa. Estos enjambres pueden extenderse por kilómetros, una nube viva moviéndose a través del océano. Casi todas las criaturas de estos mares se alimentan de krill. Peces, focas, ballenas, aves marinas, son solo algunos de los seres vivos que dependen de esta pequeña criatura para sobrevivir. Es en este reino helado donde viven las verdaderas celebridades del océano Antártico, los pingüinos. Incapaces de volar pero maestros de la natación, transformaron sus alas en aletas y conquistaron uno de los entornos más inhóspitos de la Tierra. El pingüino emperador es el más grande de todos, alcanzando hasta 120 centímetros de altura y un peso de hasta 40 kilos. Pero su tamaño es lo menos notable en él. Es el único animal que se reproduce en pleno invierno antártico, bajo las condiciones más extremas que cualquier criatura enfrenta voluntariamente. Después de que la hembra pone un único huevo, parte hacia el mar para alimentarse, dejando al macho con la responsabilidad de incubarlo. Él equilibra el huevo sobre sus patas, cubierto por un pliegue de piel emplumada, y entonces espera. Durante 64 días, en medio del invierno antártico, con temperaturas que alcanzan los 50 grados bajo cero y vientos de hasta 200 kilómetros por hora, el macho no come nada. Solo protege el huevo.
Los machos se agrupan en formaciones densas, miles de pingüinos juntos compartiendo calor corporal. Se turnan las posiciones, los de afuera acaban llegando al centro más cálido y los del centro terminan expuestos al frío. Es una cooperación a una escala impresionante en la que todos se sacrifican por la supervivencia de la especie. Cuando el polluelo finalmente nace, el macho lo alimenta con una secreción nutritiva producida en su garganta. Durante ese periodo vive únicamente de sus reservas y puede perder hasta la mitad de su propio peso. Por eso la hembra necesita regresar rápidamente del mar con alimento. De lo contrario, el polluelo no sobrevivirá. Y entonces, a través de la ventisca, ella llega. Reconoce a su compañero por su llamado único entre miles de voces. Regurgita pescado para el polluelo hambriento. El macho, finalmente liberado de su vigilia, camina penosamente hacia el mar para alimentarse por primera vez en más de 4 meses. El pingüino de Adelia es más pequeño y muy ágil, con la famosa franja blanca alrededor de los ojos que le da un aspecto casi gracioso, pero su determinación está lejos de ser un chiste. Millones de ellos forman enormes colonias en la costa de la Antártida, cubriendo laderas rocosas con sus nidos hechos de pequeñas piedras. Son nadadores excepcionales, capaces de alcanzar velocidades de hasta 15 km por hora bajo el agua. Cazan krill y pequeños peces, buceando hasta profundidades de 170 metros. Cuando regresan a la superficie, pueden saltar más de 1 metro fuera del agua y aterrizar directamente sobre el hielo. El pingüino Gentoo, con su marca distintiva de una franja blanca sobre la cabeza, es el nadador más rápido de todos los pingüinos. Puede alcanzar velocidades de hasta 36 km por hora, usando sus aletas como alas para literalmente volar dentro del agua. También son grandes buceadores, descendiendo a más de 200 metros en busca de alimento. Cada una de estas 3 especies encontró su propia estrategia para sobrevivir en el Antártico. El emperador enfrenta el invierno brutal. El de Adelia construye sus colonias en tierra. El Gentoo maximiza la velocidad y la profundidad de sus inmersiones. Juntos demuestran que, incluso en el entorno más hostil, la vida encuentra no solo una, sino múltiples formas de prosperar. Estas aguas antárticas también son hogar de las mayores criaturas del planeta durante el verano. Las ballenas azules, las más grandes que han existido, migran hasta aquí para alimentarse del krill abundante. En un solo día, una ballena azul adulta puede consumir hasta 4 toneladas de krill. Es un combustible necesario para mantener su cuerpo colosal. Son gigantes que pueden superar los 30 metros de longitud, el equivalente a un avión comercial de tamaño medio, y alcanzar más de 180 toneladas, convirtiéndose en el mayor animal que jamás haya existido en todo el planeta. Su corazón, gigantesco y poderoso, es literalmente del tamaño de un coche pequeño, pesando alrededor de 450 kilos y capaz de bombear cientos de litros de sangre en cada latido. A pesar de su tamaño absolutamente descomunal, la ballena azul es uno de los animales más dóciles del océano y no representa ningún peligro para los seres humanos. Es común que estos colosos gentiles se deslicen calmamente por el agua, acercándose a las embarcaciones con una serenidad casi silenciosa, moviendo sus aletas como si ejecutaran una danza lenta en el azul profundo. Durante mucho tiempo, precisamente por ser tranquilas e incapaces de reaccionar a la velocidad de las embarcaciones humanas, las ballenas azules fueron cazadas de forma intensa, casi desapareciendo de los océanos en el siglo XX. Su inmensa masa rendía grandes cantidades de aceite, y eso llevó a estos gigantes pacíficos al borde de la extinción.
Hoy, gracias a acuerdos internacionales y leyes de protección, sus poblaciones comienzan lentamente a recuperarse, surcando de nuevo los mares con la tranquilidad que siempre las ha definido. Además de albergar criaturas gigantescas, el mar Antártico guarda a otro viajero imponente que se desliza silenciosamente por sus aguas heladas. A diferencia de los animales que se mueven por su propia fuerza, este coloso nace del desprendimiento de los glaciares, como si la propia Antártida liberara fragmentos de su cuerpo helado para que vaguen por el océano. Estas masas desprendidas forman icebergs tabulares, verdaderas montañas flotantes que pueden abarcar cientos de kilómetros cuadrados, levantando paredes de hielo que parecen tocar el cielo. Tardan años, a veces décadas, en derretirse por completo, viajando lentamente hacia el norte mientras transportan agua dulce glacial y nutrientes preservados en el hielo durante miles de años, transformando cada iceberg en un archivo vivo de la historia climática del planeta. El océano Antártico es brutal, pero esencial. Sus aguas frías absorben grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera, funcionando como un sumidero de carbono crucial para el clima global. Sus corrientes distribuyen nutrientes a otros océanos. Su hielo refleja la luz solar de vuelta al espacio, ayudando a regular la temperatura del planeta. Pero, al igual que en el Ártico, el Antártico también está cambiando, y rápido. Plataformas de hielo que permanecieron estables durante milenios empiezan a resquebrajarse. Los glaciares retroceden año tras año, y la península antártica ya se encuentra entre las regiones que se calientan más rápidamente en todo el planeta. Estos impactos son solo parte de una amenaza mayor. Mientras el cambio climático remodela el hielo, la caza descontrolada reduce poblaciones enteras, la pesca excesiva vacía ecosistemas y la contaminación, desde plásticos hasta residuos químicos, se extiende incluso a los rincones más remotos del océano. Las consecuencias de este conjunto de presiones aún están en desarrollo, pero algo es seguro: afectarán profundamente a los océanos de todo el mundo. Los océanos son el último gran territorio inexplorado de la Tierra. Son más misteriosos que cualquier bosque, más vastos que cualquier desierto, más profundos que cualquier montaña es alta. Y son absolutamente esenciales para nuestra supervivencia. Los océanos producen más de la mitad del oxígeno que respiramos. Regulan el clima, absorbiendo calor durante el día y liberándolo por la noche, creando patrones de viento y lluvia que determinan dónde existen desiertos y bosques. Absorben una cuarta parte de todo el dióxido de carbono que liberamos a la atmósfera, desacelerando el cambio climático. Los océanos son también fuente de alimento para miles de millones de personas. Proporcionan materias primas para medicamentos que salvan vidas. Sostienen industrias que emplean a millones. Son rutas de comercio que conectan economías globales. Son destinos de ocio que inspiran y renuevan el espíritu humano. Los 5 océanos son en realidad un único sistema interconectado. Una corriente que fluye en el Pacífico acabará llegando al Atlántico. Una ballena que se alimenta en el Antártico puede migrar hasta el Índico. Los nutrientes liberados en las profundidades del Ártico alimentarán al fitoplancton en los trópicos. Todo está conectado, todo afecta a todo. Y mientras exploramos, mientras aprendemos, mientras descubrimos, una verdad se vuelve cada vez más clara. Los océanos no son solo recursos para ser explotados. Son sistemas vivos, que respiran y que necesitan ser respetados y protegidos. Porque cuando los océanos sufren, nosotros sufrimos. Cuando los océanos prosperan, nosotros prosperamos.
Si este viaje por los 5 mundos misteriosos de la Tierra tocó algo en ti, si sentiste la inmensidad, la belleza y la importancia de estos océanos que cubren nuestro planeta, deja tu me gusta. Comparte este conocimiento, porque cuanto más personas entiendan los océanos, más personas los protegerán. Y mientras haya océanos saludables, habrá esperanza para todos nosotros. Gracias por navegar con nosotros a través de estos 5 mundos azules. Hasta la próxima expedición. Tenemos los mejores programas para que tus días ya no sean tan iguales.